Buen día. Bueno, ¿cómo les va? Vamos a ver hoy la clase de músculo esquelético. Bueno, antes de comenzar a hablar de músculo esquelético, vamos a hacer un pequeño resumen y diferenciación de todos los tipos de músculo que tenemos en nuestro organismo. Nosotros tenemos básicamente, son tres tipos de músculos. El músculo cardíaco, músculo liso y músculo esquelético, de los cuales vamos a tener aproximadamente un 40% es músculo esquelético y un 10% es músculo liso y cardíaco. Para establecer una diferenciación entre los tres tipos de músculos, podemos decir que el músculo esquelético está constituido por fibras cilíndricas que no están ramificadas, que tienen gran cantidad de núcleos y que al microscopio óptico presentan un aspecto estriado. La estriación va a ser tanto longitudinal como transversal y tienen una contracción de tipo voluntaria y rápida. Se fijan en los tendones y los tendones se fijan en los huesos y son los que nos van a dar básicamente el movimiento. Mientras que el músculo cardíaco, como su nombre lo indica, es el que está en el miocardio. Son fibras musculares cilíndricas, también estriadas, pero ramificadas, que conforman una red. Y presentan también un aspecto estriado. Su contracción es involuntaria y están inervados por el sistema nervioso autónomo. Y el músculo liso se encuentra recubriendo vísceras huecas, está constituido por fibras alargadas, no presenta estriaciones y su contracción es involuntaria. Bueno, con respecto a las funciones del músculo esquelético, el músculo esquelético tiene importantes funciones. Promueve el movimiento, mantiene la postura, genera energía mecánica a través de la transformación de la energía química, son biotransformadores, brinda la estabilidad de las articulaciones, actúa como mecanismo de protección de estructuras y órganos profundos, informa del estado postural del cuerpo a través de sus dos receptores, el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi, aporte de calor por su abundante irrigación y constituye una bomba muscular que contrae vasos linfáticos y sanguíneos para promover el retorno venoso y el vaciamiento linfático. Y otra función muy importante que constituye un fundamental reservorio de calcio. Ya vamos a ver. Bueno, pero ahora nos vamos a abocar a analizar y a estudiar el músculo esquelético. El músculo esquelético está constituido por varias fibras musculares. ¿Qué son las fibras musculares? La fibra muscular es la unidad celular del músculo esquelético. Entonces vamos a comenzar por analizar cómo están constituidas esas fibras musculares. Tenemos que la fibra muscular presenta una membrana que es el sarcolema. Ese sarcolema presenta un material polisacárido en donde se unen todas las fibras musculares por ese material polisacárido y se fusionan en sus extremos para constituir los tendones que se van a insertar en los músculos. Además, vamos a tener que las fibras musculares presentan en su interior gran cantidad de subunidades que constituyen las miofibrillas. Esas miofibrillas están constituidas aproximadamente por una gran cantidad de filamentos de miosina y actina. Más o menos son 150 y 200 filamentos de miosina que van a cumplir un rol muy importante en el proceso de la contracción muscular.
tenemos. Al microscopio óptico se puede observar un aspecto estriado de la fibra muscular esquelético. Ese aspecto estriado se debe a que se interdigitan los filamentos gruesos de miosina con los filamentos más delgados de actina. En los filamentos de miosina se interdigitan completamente los filamentos de miosina y los filamentos de actina. Y en los filamentos delgados únicamente vamos a tener filamentos de actina. Los filamentos delgados y que son isótropas a la luz polarizada se denominan bandas I, mientras que los filamentos gruesos son anisótropos a la luz polarizada y constituyen las bandas A. Vamos a tener esto que constituyen las líneas Z. La línea Z se encuentra en los extremos de los filamentos de actina. Bueno, y lo que se encuentra entre dos líneas Z se denomina sarcómera. Se considera a la sarcómera como la unidad contráctil del músculo esquelético. Esta yuxtaposición entre los filamentos de actina y de miosina no podría darse de manera tan precisa si no fuese por otra proteína de alto peso molecular que constituye la titina. La titina que se encuentra entre el extremo del filamento de miosina y la banda Z, que actúa como fuelle y es sumamente elástica y contribuye en gran manera cuando realiza cambios de longitud la sarcómera de mantenerla, de devolverla nuevamente a su longitud normal. Pero su principal función es mantener la yuxtaposición entre los filamentos de actina y los filamentos de miosina. Bueno, la célula muscular esquelética además presenta en su interior un líquido que se denomina sarcoplasma. En ese sarcoplasma vamos a encontrar diversa cantidad de iones, principalmente iones de magnesio, pero también vamos a encontrar otras organelas, como ser las mitocondrias, gran cantidad de mitocondrias, fíjense en ustedes. Las mitocondrias se encuentran situadas paralelamente a las miofibrillas. ¿Y las mitocondrias por qué? Porque para la contracción del músculo esquelético se necesita gran cantidad de energía. Entonces, esa energía va a estar suministrada por las mitocondrias. Además, vamos a ver, miren ustedes, esta estructura que ustedes ven acá, que ya las vamos a ver en un rato, que son invaginaciones de la membrana que se denominan túbulos T y que están colindando directamente con estas otras estructuras que son las cisternas del retículo sarcoplasmático. El retículo sarcoplasmático es otra estructura que se encuentra de manera muy abundante dentro de la fibra muscular. ¿Por qué? Porque presenta gran reservorio de los iones calcio. Y el ion calcio, como vamos a ver enseguida, es fundamental para el proceso de la contracción muscular. Bueno, el proceso de la contracción muscular, chicos, ocurre por un mecanismo de deslizamiento de los filamentos. Nosotros acá tenemos una miofibrilla en estado relajado y una miofibrilla en estado contraído. Cuando la miofibrilla se encuentra en estado relajado, vamos a tener, este es el filamento de miosina y estos son los filamentos de actina. Los filamentos de actina se superponen completamente al filamento de miosina y apenas comienzan a superponerse entre sí. Mientras que cuando la miofibrilla está en estado contraído, los filamentos de miosina se superponen casi completamente a los filamentos de actina. ¿Por qué? Porque los filamentos de actina
tiran de la banda Z, que se encuentra acá, hacia el centro. Esto es lo que se realiza durante la contracción muscular. Los filamentos de actina tiran de la banda Z hacia el centro y de esta manera el filamento de miosina puede llegar a tocar el extremo de la banda Z. Pero para poder comprender mejor este proceso de la contracción muscular, debemos analizar desde el punto de vista molecular al filamento de actina y al filamento de miosina. El filamento de miosina es una molécula de alto peso molecular, 480.000, que va a estar constituido, el filamento de miosina va a estar constituido por 2 meromiosinas pesadas y 4 meromiosinas ligeras. O cadenas, también se denomina 2 cadenas pesadas y 4 cadenas ligeras. Las cadenas pesadas se enrollan entre sí y van a constituir lo que se denomina el cuerpo de la miosina. Estas cadenas se enrollan entre sí y se van a abrir en sus extremos en 2 brazos y van a terminar en una conformación globular de proteína que va a constituir la cabeza. La cabeza con el brazo van a conformar lo que se conoce como puente cruzado del filamento de miosina. Por otro lado, vamos a tener el filamento de actina que está formado por la polimerización de varias moléculas de proteína G que se van a polimerizar y van a constituir un gran polímero de proteína F, que va a ser la actina propiamente dicha. Esa actina propiamente dicha presenta en cada una de esas moléculas de actina G sitios activos o moléculas de ADP, que generalmente se encuentran tapadas por esta otra molécula que es la tropomiosina. La tropomiosina se encuentra cubriendo los sitios activos de esa proteína G. Por otro lado, vamos a tener otra molécula que constituye la troponina y que está constituida básicamente por 3 estructuras moleculares. La proteína C que se une al calcio, la proteína T que se une a la tropomiosina y la troponina I, que es esta, que es la que se une a la actina. Cuando se libera el calcio del retículo sarcoplasmático, esta molécula empuja a la tropomiosina hacia el centro de la doble hélice de manera tal que quedan descubiertos los sitios activos de actina G, quedan descubiertas esas moléculas de ADP y los puentes cruzados, las cabezas de los puentes cruzados de la molécula de miosina se van a unir y va a comenzar el proceso de la contracción muscular. Entonces vamos a tener acá, este es el cuerpo, esta es la cola, la unión de la cola de todos los filamentos de miosina. Estos son los puentes cruzados, los que se extienden de manera lateral. De manera lateral acá vamos a tener los puentes cruzados y las cabezas que se van a unir a los sitios activos del filamento de actina. Cada brazo y cabeza del puente cruzado se extienden axialmente dando en una hélice en 120 grados, de manera tal que se van a encontrar los puentes cruzados dirigidos hacia todas las direcciones, porque esto en realidad ustedes se lo tienen que imaginar que ocurre de una manera tridimensional. Ustedes acá en el esquema lo ven bidimensionalmente, pero esto ocurre en forma tridimensional. ¿Sí? Ustedes van a tener que los puentes cruzados se extienden lateralmente en todas las direcciones del filamento de miosina. Bueno,
Y ahora sí podemos explicar cómo ocurre el proceso en sí de la contracción muscular. Vamos a comenzar por acá abajo. La cabeza de la miosina tiene una particularidad muy importante y es que a ella se va a unir una molécula de ATP. Tiene la capacidad enzimática de desdoblar esa molécula de ATP en dos moléculas, una de fosfato rica en energía y otra en ADP. Esa molécula de fosfato rica en energía que se va a almacenar en la cabeza del puente cruzado es la que ahí va a quedar almacenada toda la energía para producir el golpe activo, que vamos a ver enseguida qué es el golpe activo. Pero vamos acá ahora a la próxima diapositiva, en donde vamos a tener que esta cabeza del puente cruzado se une al sitio activo. El ATP ya fue desdoblado. Entonces, se va a unir a un sitio activo y va a producir lo que se conoce como golpe activo y se va a unir a una nueva molécula de actina. Cuando se produce el golpe activo, deja al descubierto un sitio donde se va a unir una nueva molécula de ATP que se vuelve a desdoblar en ADP y en fosfato rico en energía y se vuelve a unir a un nuevo sitio de esa molécula de actina. De manera tal, vamos a tener que las cabezas de los puentes cruzados se van a unir primero a un sitio de la actina G, después a otro sitio de la actina G, después a otro sitio, y la van usando como si fuesen los dientes, se van uniendo como si fuesen los dientes de una cremallera. Y una vez que se unen, primero se unen y después producen lo que se conoce como golpe activo. En ese golpe activo es cuando se utiliza el enlace de fosfato rico en energía. Y acá lo podemos ver en un esquemita. Fíjense en ustedes cómo la cabeza del puente cruzado se va uniendo a uno y otro sitio de la actina G, produciendo el golpe activo. Acá lo tienen, ¿ven, chicos? Está hermoso acá el esquemita. Bien. Bueno, vamos a ver las fuentes de energía para la contracción muscular. Nosotros tenemos que el músculo requiere de mucha energía para diferentes eventos que ocurren en el músculo esquelético. Por un lado, el músculo va a necesitar energía para la contracción en sí, donde el mecanismo de la cremallera en sí, que necesita una gran cantidad de moles de ATP. Por otro lado, también va a necesitar energía para bombear los iones de calcio nuevamente hacia el interior del retículo sarcoplasmático una vez que haya pasado el potencial de acción. Y también necesita energía para bombear los iones de sodio y de potasio a través de la membrana de la fibra muscular. O sea, para esos tres eventos requiere energía el músculo esquelético. ¿Y esa energía, de dónde la va a obtener? Bueno, primero, la fibra muscular esquelética tiene 1 o 2 moles de ATP en su interior que son utilizados enseguida, apenas comienza cualquier movimiento, cualquier ejercicio. Ese ATP debe ser refosforilado y esa refosforilación puede provenir de diferentes vías. Por un lado vamos a tener la fosfocreatina. La fosfocreatina es una proteína que almacena, que tiene capacidad de almacenar energía, ya que tiene un enlace rico en energía y puede almacenar energía para que se pueda realizar una contracción de unos 5 a 8 segundos. La glucólisis del glucógeno, por este mecanismo se obtiene energía sin necesidad de oxígeno. Es una manera de obtener rápidamente energía.
y nos da energía. Por cada glucólisis anaerobia se obtienen 2 moles de ATP. Esto nos va a dar la energía para aproximadamente 1 minuto. Pero esto tiene un límite, porque la glucólisis anaerobia tiene un montón de desechos y de metabolitos intermedios y finales que de acumularse pueden resultar muy dolorosos para el músculo, como por ejemplo el ácido láctico. También pueden ser algunos endoperóxidos que son formados a distintas sustancias que pueden llegar a producir mucho dolor en el músculo. Y finalmente el metabolismo oxidativo, que es el mecanismo por el cual se obtiene la mayor cantidad de energía por el metabolismo oxidativo. Las sustancias, la glucosa y el glucógeno entran al ciclo de Krebs y a través de él se obtienen 38 moles de ATP y nos puede dar la cantidad de energía para realizar un ejercicio durante varias horas, 2 a 4 horas y a veces más. El 95% de la energía que utilizan los músculos para una contracción sostenida o durante mucho tiempo se obtiene a partir de acá, del metabolismo oxidativo. Bueno, ¿y cuáles van a ser las fuentes de energía para ese metabolismo oxidativo? Tenemos diferentes nutrientes como fuentes de energía. El principal y el que se utiliza mayoritariamente y el que utilizan la mayoría de los deportistas y de los atletas son los hidratos de carbono. Por eso es que los atletas van a realizar una dieta especial antes de cualquier evento deportivo importante, como puede ser una maratón, como puede ser una carrera de natación, un partido de tenis, ¿sí? Por lo general es una alimentación rica en hidratos de carbono. Por lo general ustedes ya habrán escuchado, o los futbolistas antes de un partido. Tiene que ser se recurre mucho a las pastas, bueno, a todos alimentos que tengan una rica fuente de hidratos de carbono, y lo importante acá es que el organismo pueda echar mano rápida a esos alimentos, a esas fuentes de energía. Por lo general, el hidrato de carbono alcanza para realizar un ejercicio aproximadamente de 1 hora. Después de pasada esa hora, el organismo echa mano a las grasas. Si es que antes de eso, o sea, ustedes habrán escuchado que en cualquiera de estos eventos, ¿qué hacen los deportistas? Los deportistas se recargan con glucógeno, con diferentes elementos que contengan gran cantidad de glucógeno y donde el organismo rápidamente puede echar mano para poder continuar con el ejercicio. Pero en caso de que esto no sea así y que el ejercicio continúe, o supónganse que están en una maratón, durante la primera hora el organismo va a ocupar toda la fuente de hidrato de carbono que presenta. En el caso de que acabada esa hora el corredor no recargue con alguna fuente de glucógeno, que lo hay, para que rápidamente pueda ser restablecido, el organismo echa mano a las grasas. Y las grasas, si bien se obtienen de una manera más lenta la energía a partir de las grasas, porque tienen que atravesar por un proceso de gluconeogénesis, al igual que las proteínas, pero las grasas nos pueden dar energía para realizar un ejercicio durante 2 horas, 3 horas, 4 horas. Realmente las grasas, se dice que las grasas son una fuente inagotable de energía. Es más, son la principal fuente de energía de nuestro organismo porque nos permite realizar un ejercicio durante muchas horas. Bueno, y finalmente las proteínas, a las cuales también puede echar mano el organismo, a los aminoácidos como fuente de energía para obtener glucógeno, solo que es un mecanismo más lento y se requiere muchas veces romper fibra muscular. Habrán escuchado ustedes, se rompe la fibra muscular para obtener aminoácidos, y esto es cuando se ha realizado un ejercicio
sumamente fuerte en cuanto a intensidad y en cuanto a tiempo, y queda muchas veces después de esto los músculos muy doloridos, muy doloridos, porque el organismo ha tenido que echar mano a las proteínas, a los aminoácidos. Bueno, entonces, a partir de esto, nosotros vamos a clasificar a las fibras en dos grandes grupos. Fibras lentas, de tipo 1, que se caracterizan por ser fibras pequeñas, inervadas por fibras nerviosas muy pequeñas, presentan una gran vascularización y capilares, más extensos para aportar cantidades adicionales de oxígeno, tienen muchas mitocondrias, porque utilizan, sobre todo utilizan el metabolismo oxidativo y como tal presentan una proteína muy importante que es la mioglobina. Así como los glóbulos rojos tenían la hemoglobina, acá este tipo de fibras musculares, las fibras musculares tipo 1, presentan la mioglobina. Las fibras rápidas tipo 2 son fibras que el atleta las utiliza o el deportista las utiliza para contracciones rápidas, cuando se necesita fuerza y velocidad. Contracciones cortas, rápidas. Por ejemplo, el velocista, el corredor de gran velocidad o el lanzador de discos, por ejemplo, utiliza este tipo de energía. Y las fibras musculares que trabajan acá, que son de tipo 2, tienen las siguientes características. Bueno, son grandes para obtener gran fuerza de contracción, tienen un retículo sarcoplasmático extenso para la liberación de calcio, tienen gran cantidad de enzimas glucolíticas para la liberación de energía mediante un proceso glucolítico, tienen una vascularización menos extensa, menos mitocondrias porque el metabolismo oxidativo aquí es secundario. Las fibras de tipo 1 son rojas, son oscuras, son aeróbicas, son de contracción lenta, son tónicas, predominan en músculos del tronco y son fibras de resistencia. Este tipo de fibras, por lo general, es la que utilizan los corredores de maratones. Y las fibras de tipo 2 son blancas, son claras, son anaeróbicas, de contracción rápida, fásicas, relacionadas con el movimiento, predominan en las extremidades. ¿Por qué? Porque predominan en las personas que realizan velocidad, predominan en velocistas, levantadores de pesas, lanzadores atléticos. Bueno. Y vamos a ver qué es la contracción isotónica y qué es la contracción isométrica. Habrán sentido nombrar ustedes de los ejercicios isométricos y de los ejercicios isotónicos o no. ¿Qué es la contracción isométrica? La contracción isométrica es cuando el músculo no se acorta durante la contracción, no hay movimiento articular, es estática. Por ejemplo, el estar parados nomás es una contracción isométrica porque mantenemos un tono muscular de nuestros músculos que se encuentran, que nos permiten mantenernos parados y en el equilibrio. Si nosotros realizamos un levantamiento de pesa y mantenemos la pesa, esa es una contracción isométrica. ¿Y qué es la contracción isotónica? En la contracción isotónica hay un desplazamiento de carga. El músculo se acorta, se mantiene la tensión, cosa que en la contracción isométrica no, hay un aumento de la tensión. En la contracción isométrica se mantiene la tensión, pero hay un cambio de longitud en la fibra muscular. Es una contracción dinámica, ¿sí? Mientras que en la contracción isométrica, vuelvo a repetir, es estática. Bien. Vamos a ver ahora la unidad motora. ¿Y qué es la unidad motora?